También por la seguridad, por no solamente lo que te van a cobrar, sino para que sea seguro el transporte que uno elige, sí. Ah, bueno, puede ser. En otros países ocurre, así que acá podría ser también, sí. Muy buena medida, me parece muy bien. De esa manera uno anticipadamente sabe lo que puede pagar y cuánto va a salir el viaje, muy bueno. Está mal, igual lo hacen en todos lados, te digo, no solamente en Chile, en todos lados lo hacen eso. Se aprovechan de que los turistas no saben los precios del lugar, para más seguridad también de los turistas, así que está bueno, me parece bien. No bien, digo, porque afecta, pues uno viene con mucho gusto a conocer por acá y pues sí nos gustaría que fuera como lo justo, ¿no? El cobro justo más bien. Medidas que buscan erradicar entonces estas malas prácticas que finalmente recaen en que diferentes turistas de diferentes nacionalidades tengan que pagar cifras estratosféricas para poder llegar a sus destinos. Es una medida, un sistema que se va a implementar a partir del 12 de junio en el Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago. Durante el segundo semestre se espera que esta se amplíe hasta el Terminal Nacional y, ¿por qué no?, a los diferentes aeropuertos del país. Mientras más claridad mejor, además también va en línea con lo que hacen otros aeropuertos internacionales. En algunos lugares incluso hay una tarifa fija para llegar al centro de determinada ciudad. Una buena imagen para los turistas también, para quienes nos visitan. Los intentos de estafa han sido absurdos, digamos. 2 millones de pesos, lo que decía Antonia, es un dinero que no cuesta en ningún lugar del mundo. Así que bueno, Antonia, muchas gracias por el informe. Que esté muy bien. Gracias, Antonia. Nos vamos a actualizar esta información que se ha registrado hace pocos minutos atrás del hallazgo de un cuerpo que se está trabajando para ver si corresponde o no a Juan Antonio Campos, empresario de transportes, secuestrado el 23 de mayo pasado. Esto es en la comuna de Los Andes y es en esa zona donde también se encontró este cuerpo. Claro, es el sector de Portezuelo Amarillo en Los Andes y se da tras la detención de 3 ciudadanos colombianos. Ellos tendrían participación en el crimen, habrían señalado aproximadamente el lugar, ¿no? Georreferenciado el lugar donde habrían dejado el cuerpo de esta persona y justamente se encuentra en ese mismo lugar un cuerpo. Ahora hay que hacer evidentemente la coincidencia científica, ¿no? El match científico para saber si corresponden estos restos a la persona desaparecida. Claro, a ello ya se le realizó el control de detención y se decidió ampliar esa detención y van a ser formalizados recién este sábado, que ahí se van a conocer más detalles también sobre este caso, porque la causa está bajo reserva, de hecho, por al menos 40 días mientras se realizan todas las pericias y también para dar con todos los responsables de este hecho. Claro, él era un empresario, un comerciante de 62 años que se desempeñaba en una empresa de camiones en Brasil. Sí, escuchemos algunas declaraciones en torno a esto. Bueno, esto nace de una presunta desgracia que se realiza en el cuartel de la PDI de Los Andes el día sábado 24 por una persona que se extravía se pierde todo el rastro de él el día viernes 23. Conforme a lo anterior se realizan diligencias, de las cuales resultan 3 personas que tienen relación o responsabilidad en el extravío de esta persona, ya que corresponden a 3 ciudadanos de nacionalidad colombiana. El día de hoy se concurrió a este sector a fin de poder realizar un trabajo con los canes búsqueda de cadáveres, ¿ya? Resultando positivo encontrando un cadáver en un sector de una acequia de una persona. Hasta el momento no se ha hecho la extracción, pues estamos a espera del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso. Bueno, se había dado ya con el auto que él manejaba, con sus documentos, se encuentran a personas que están detenidas, se señala que hay un lugar donde podría estar el cuerpo y se encuentra precisamente un cuerpo. Lo que queda entonces ahora es solamente tratar de esclarecer si es que corresponde a esta persona que ve en pantalla por un presunto secuestro, ¿no? Desaparecido hace más de una semana. Sí. Bueno, estamos llegando así al final de esta revisión de noticias, pero vamos a tomar contacto inmediatamente ahí con Roberto Cox y Karina Álvarez en Contigo en Directo. ¿Cómo están? Hola. Bien, aquí estamos listos y dispuestos para empezar una tarde llena de información, para conversar las noticias. Vamos a estar abordando la situación que se vive en Puente Alto con un kiosco que ha sido objeto de varios delitos. Es un kiosco que además ha sido denunciado por los vecinos y que el municipio ha decidido demoler. Así que vamos a estar en vivo desde ese lugar. Sí, también vamos a ir a la región del Biobío porque 2 menores de edad cayeron desde un 10º piso. Fueron trasladados de urgencia. Estamos muy atentos a sus condiciones de salud y se está investigando también porque finalmente caen desde un 10º piso ahí en la región del Biobío, en San Pedro de la Paz. Eso y mucho más, como siempre, esta tarde aquí en Contigo en Directo. Sí, pues, esté muy bien. Nos Nos vemos. vemos, que les vaya bien.
con glucerna, llévate bien con la diabetes. En junio, La Roja vuelve a jugar las eliminatorias. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus. Y Contigo en la Mañana, líderes por 5 años consecutivos. Presentan Contigo en Directo. Estamos bien, no prendemos el aire. Estábamos debatiendo eso. Oye, sí, porque hacen, ¿sabes? 24 grados. 24 grados. Yo cuando entré a este estudio les contaba que me vestí por capas, como todo el mundo en estos días. Como una cebolla. Y me quedé con la última capa, porque estoy así, pero ya me sequé todo. Veranidad total. Y Maquinita, acá nuestro coordinador de piso, nos preguntaba si había que prender el aire o no. Claro, con razón. Sí. Pero acá está bien, está agradable. Acá está agradable, sí. Pero hacen 24 grados. Y al sol se sienten esos 24 grados. Claro que así que está caluroso. Pero, ojo con eso. Pero bien, mejor que esté haciendo calorcito. Para mi gusto, mejor. Sí, después de esas mañanas frías. Ahí estamos, desplegados a lo largo de toda la región metropolitana, por lo menos aquí están nuestros periodistas acá en Santiago, ¿no es cierto? Yo con este equipo voy a todos lados. Pero también estamos en regiones, yo también. Y vamos a partir por Pablo Jutronich en Puente Alto, que nos va a contar sobre este kiosco que va a ser demolido. A ver si ya comenzó la demolición, Pablo, y con las repercusiones que esto va a tener también para quienes denunciaron, ¿no?, lo que pasaba en ese lugar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Karina, Roberto? Sí, estamos en la comuna de Puente Alto, en el sector Villa Los Olivos, y les quiero mostrar justamente imágenes en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Repetimos, comuna de Puente Alto, avenida Las Nieves con calle México. Esto está pasando a esta hora de la tarde, muchachos. Este kiosco que ha sido foco de diversos delitos, de diversas incivilidades, según lo que han podido reportar los vecinos acá del sector. Este es un sector totalmente residencial. Acá hay muchos condominios a los lados, hay un colegio también al frente, de hecho el colegio Miramar. Y hace algunos minutos, unos 10, 15 minutos, llegó personal de Carabineros, llegó personal, por supuesto, de seguridad de la Municipalidad de Puente Alto para demoler este kiosco que, como yo les decía, Karina, Roberto, ha sido foco, ha sido blanco de diversos delitos. Nos comentaban acá que hay personas que se escondían adentro de este kiosco o en los alrededores para asaltar a los vecinos, para asaltar a los transeúntes, consumo de drogas, consumo de alcohol. Mucha basura también se generaba acá en este sector, y lo que estamos viendo en este momento es precisamente ya este operativo que recién comenzó hace 5 minutos, 10 minutos, no más. Van a demoler lo que es esta estructura que está abandonada, Karina. Esta es una estructura que está abandonada, y producto de la denuncia de los vecinos es que se realiza todo este operativo, Karina. Te escucho. Claro, ¿y hace cuánto tiempo estaba en esa condición de abandono? Estaba hace 3 años abandonado, Karina. Mira, yo estoy acá con un vecino, porque fueron los vecinos los que hicieron esta denuncia precisamente. Vecino, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá hay hartos condominios, esto es una zona residencial. Si nos puede explicar un poco, este era un foco de incivilidad, ¿no? Exacto, mira, aquí adentro funcionan 8 etapas de un condominio. ¿Ya? Y este contenedor lleva prácticamente 3 años abandonado. Ya, claro. Sí, el punto es que se ha vuelto un foco de inseguridad y ahora está limpio, pero acá es un microbasural. Ya. Constantemente tenemos que estar pidiendo que vengan a retirar escombros, ramas, colchones, de todo. Claro. Y estamos frente a un colegio, entonces aquí puede pasar cualquier cosa con los niños. Detrás se esconde la gente. Y hemos tenido asaltos, robos en este sector, precisamente porque esto en la noche es una casa de lobo. Claro, una boca de lobo, y claro, no solamente la denuncia era por parte de los vecinos, sino que también de los apoderados. Repetimos, que tiene Roberto, que hay un colegio al frente, de hecho están en clase en este momento. Los apoderados también fueron importantes en hacer estos reclamos, ¿no? Correcto, mira, incluso nosotros el año pasado logramos que instalaran esta luz antes ni siquiera estaba. Esta luz la logramos el año pasado, y a raíz de esto por lo menos un poco más de luminosidad. Pero acá las avenidas están destrozadas precisamente por los autos que se estacionan acá en la noche o los que vienen al colegio, pero de verdad que este contenedor estaba siendo un foco de delincuencia y de inseguridad, sobre todo también de microbasural. Claro, de microbasural, de distintas incivilidades. Y lo que yo les decía a Karina, Roberto, esto comenzó recién.
5 minutos antes de comenzar el programa, donde se despliega todo este operativo y ya está la maquinaria pesada, está la retro que va a tener que demoler en cualquier momento. Lo estamos mostrando en imagen precisamente, va a empezar a operar esta retro para demoler toda esta estructura. Mira, está también el alcalde Karina Roberto, el alcalde Matías Toledo, precisamente de Puente Alto, que llegó hace un ratito acá al operativo para presenciar un poco esta situación. Alcalde, buenas tardes. Una denuncia de los vecinos de los apoderados que era importante votar esto, ¿no? Sí, muy buenas tardes. La verdad es que esta es una denuncia que levantaron los vecinos el año 2022. Nosotros hicimos ya eco a la constante denuncia que tenían los vecinos y las vecinas. Este es el tercer kiosco que sacamos de este sector, aquí al lado del colegio El Mirador. De hecho, había un kiosco que estaba, pero al lado del colegio, estaba todo destruido con fierro hacia la calle. ¿Cerquita por acá? No, acá